Muchas gracias. Y primero, muchas gracias por la invitación y felicitaciones a los organizadores para la cualidad de este simposio. Soy francés, vivo en Francia, hablo francés, pero voy a hacer, o en mi caso, voy a ensayar de hacer la presentación en español. Pienso que será mi rol para vosotros. Esta presentación es una presentación de un nuevo fumigante que se llama el dimetil disulfuro, el DMDS. Es un fumigante completamente nuevo desde 6 o 7 años en todo el mundo. Primero, ¿qué es el dimetil disulfuro? Es más fácil de decir el DMDS. Le dice que es un fumigante nuevo, pero en facto la sustancia activa es una sustancia antigua para la industria petroquímica. Este producto se utiliza como un catalizador en muchos países en el mundo. Tiene un elevado grado de pureza. No hay impurezas con problema de toxicología. Pero para fumigación, para la agricultura, es nuevo desde una colaboración con una empresa y una universidad en Francia, la Universidad de Tours, con un profesor, el profesor Jacques Auger. El profesor Jacques Auger es un experto de los productos naturales con una posibilidad de utilización para fumigación. Y al principio se hace una selección de 3 productos. El DADS, que es el dimetil alil, el DPDS, que es el dipropil, y el DMDS, que es el dimetil. Y después de ensayos de laboratorio, el producto que tiene la más efectividad es el DMDS. Pero si el DMDS se produce en una planta química que esté en Francia, este producto también existe naturalmente, existe en forma natural y particularmente es un compuesto del género Allium, del aro. Pero también es posible encontrar el DMDS en todo el medio ambiente, en el océano, en la comida. Es un producto que se encuentra en todo el medio ambiente. También se ha utilizado como aditivo alimentario. Aquí hay una referencia de una lista que es la lista en Europa de todos los aditivos alimentarios. Pero también hay una lista en los Estados Unidos y es posible ver el DMDS. ¿Cómo funciona este producto en el caso de la fumigación y en el caso de los nematodos? Después de la recerca, de la investigación con el profesor Auger, había una colaboración con una otra universidad y es posible de verificar que el producto funcione, actúa
en la respiración mitocondrial. Bloquean la actividad de la enzima citocromo oxidasa. Aquí hay una figura de la mitocondria y es posible ver el transporte de los electrones. Hay diferentes complejos. En el caso del DMDS, funciona únicamente en el complejo 4. Este complejo 4 es muy importante porque únicamente el DMDS funciona en este complejo. Es diferente para los otros fumigantes. Y sí es importante es que para todos los productos hay un riesgo de resistencia. Y con un modelo de acción que es único, hay menos de riesgo de resistencia. Voy a presentar las propiedades del producto. Primero, la fórmula es muy simple. Hay 2 metil y 2 azufre. Es una molécula muy simple. El producto es un producto líquido. Un producto líquido amarillo claro. Con una olor fuerte, una olor de arroz. Es un poquito normal porque es un producto que existe naturalmente en el medio ambiente. Es un producto de degradación y como un producto de degradación hay olor. El peso molecular es muy bajo, 94, muy baja en comparación con otros fumigantes y en comparación también con el bromuro de metilo, que es la referencia, o que esté la referencia. Y sí es interesante es que con un peso molecular muy bajo, es una molécula muy pequeña y es un advantaje para la difusión del gas en el suelo. Después hay una densidad con el aire que es de 3.3. No es la densidad del producto, es la densidad del gas. Y como el producto es líquido, como un fumigante, y que va a dar un gas, este gas con una densidad fuerte va a bajar. Y para ir a donde hay los nematodos. Después hay una presión de vapor importante. Una presión de vapor es importante, es interesante para un producto líquido, para un fumigante, porque al fin se necesita tener un gas que es activo. Y después una solubilidad que es baja, y en este caso se necesita una emulsión del producto cuando se utilice en el goteo. Vamos a ver después. La toxicidad del producto. Hay una categoría peligro para el medio ambiente y fácilmente inflamable, pero no es un producto tan peligroso que los otros fumigantes. Para la genotoxicidad no hay clasificación.
Para la reproducción no hay clasificación. En las plantas no hay residuos. Y el potencial de agotamiento de la capa de ozono es cero. Y después, la degradación en el aire es menos de una hora. Es una degradación muy rápida. El desarrollo del producto. La primera investigación en 2002-2003 con la universidad en Francia. Y muy rápidamente después, un desarrollo en laboratorios, pero también en el campo, para ver la eficacia, la efectividad del producto. Y para ver la eficacia, únicamente ensayos en el campo permite de conocer el producto. Aquí hay una mapa y el desarrollo al principio en Europa y en los Estados Unidos. Con este color hay los países con un registro. Primero, el México, aquí. Pero antes, en los Estados Unidos, excepto la California. Y después, en la zona de la Mediterránea, en el norte de África, hay los Marruecos, Egipto, y también Israel, Jordania, Líbano, en Turquía, Corea y este año Argentina. En Europa hay una otra color, porque el sistema del registro es muy complicado, porque se necesita registrar para 28 países en el mismo tiempo. Pero como el producto es muy interesante para los agricultores, tenemos una derogación excepcional de las autoridades en Italia desde 3 años, en España desde 2 años y este año en Francia. Y después, con este color, hay otros países en desarrollo, como el Kenia, África del Sur, China, Australia y Malasia. Y también hay un registro en Corea en este país. En mi caso, conocí un poquito más la zona de la Mediterránea, la zona de Europa, de norte de África y de Medio Oriente. Y para los nematodos, y particularmente los melodogéneos, la infestación máxima a este momento es en la zona sur de los Marruecos, la zona de Agadir, primero. Después, la zona sur de Italia, en Sicilia. Y después, la zona sur de España, cerca de la ciudad de Murcia. La situación de melodogéneo en este país es más y más importante. Hay una evolución los últimos 5 años o 10 años muy importante. Y ahora es muy difícil para los agricultores de tener cultivos limpios. Por ejemplo, en los Marruecos se utiliza únicamente el dicloropropeno con una dosis muy alta, 60, 80 gramos por metro cuadrado o 500 kilos en toda la parcela. Es
completamente nuevo. La dosis de utilización es de más baja hay 10 años. Y también hoy se utiliza el DMDS. Son los dos fumigantes que se utilizan para los nematodos. No es posible utilizar hoy, por ejemplo, el metamsodio porque no hay eficacia. Con el DMDS hay dos formulaciones. Es el problema de la solubilidad. Como la solubilidad es baja, para inyección en el goteo se necesita un concentrado emulsificable. Pero primero, el DMDS puro es posible utilizar por medio de inyectores. Tenemos una experiencia con muchos inyectores de diferentes empresas. Ahora se utiliza únicamente inyectores con un sistema proporcional a la velocidad del tractor para tener una aplicación uniforme en el campo. También es posible tener máquinas que van a poner el plástico para una banda, el plástico para toda la parcela, y también hay máquinas para hacer el lomo, para hacer la aplicación, para poner las líneas de goteos y al fin para poner el plástico, únicamente una máquina. En el caso del goteo, que es más la aplicación de aquí, es muy fácil, es a través del sistema de riego con líneas de goteo. Normalmente se utiliza goteos entre 1 litro y 4 litros para poner 20 litros de agua per metro cuadrado, porque la agua será el vector del producto en el suelo. Y normalmente una aplicación es una aplicación de 1 hora o 2 horas. 1 hora o 45 minutos es un poquito el mínimo para estar seguro, para ser seguro de tener una aplicación uniforme en todo el invernadero. Para aplicar hay diferentes posibilidades. La primera es la bomba, una bomba específica para el producto que funciona muy bien y es posible aplicar 5 o 10 hectáreas en el mismo tiempo. Una otra solución es el Venturi, que es un sistema muy simple, pero que funciona. Hoy hay sistema de Venturi un poquito más elaborado con una proporción para poner la misma concentración del producto. Se llama el dosatron en Europa. Y también es posible utilizar el nitrógeno para inyectar el producto en el sistema de goteo. Eso es muy fácil. Inyectar es fácil, pero ¿qué se pasa después? Y antes de ver la eficacia del producto, ¿qué se pasa con la difusión en el suelo? El producto, después de un día de su aplicación, se difunde como gas en el suelo. Un día es el pico de concentración del gas en el suelo. Depende de la temperatura. Si la temperatura es muy alta, como aquí, es un poquito menos que un día.
Si es más frío, entre 1 día y 2 días. Una vez aplicado el producto, el terreno deberá cubrirse 2 semanas. 2 semanas porque durante 2 semanas el producto va a difusar en el suelo y va a hacer una degradación del producto, una degradación biológica. Y como la sustancia activa, la molécula, es muy pequeña, se necesita una película impermeable. Después, una vez retirada la película, se deberá esperar otros 7 días antes de plantar, antes de sembrar el cultivo, al fin que se disipe el producto. Y el producto se difunde menos rápidamente con una temperatura baja del suelo. Y en este caso se necesita un poquito más tiempo. Por ejemplo, con una temperatura del suelo entre 15 y 20 grados, se necesita una semana de más. Y entre 2 y 15 grados, 2 semanas de más. Aquí es posible ver la difusión del producto. Hay el tiempo, 1 día, 2 días, 4 días, 1 semana. Y también hay aquí la concentración del producto, el máximo 1 día. La degradación del producto, del gas en el suelo, no es una degradación química, es una degradación biológica con bacterias. Y al fin hay únicamente sulfatos. Es un ejemplo de una estudia del Ministerio de la Agricultura de Francia en un suelo arenoso limoso con una temperatura de suelo de 20 grados. Aquí es posible entender la difusión. Se utiliza cromatografía, es una estudia de Israel, del Instituto de Volcani. Si es posible imaginar un goteo, y aquí es el suelo, la profundidad del suelo, 40 centímetros, y la distancia entre el goteo, del goteo aquí y de aquí, 20 centímetros, 20 centímetros. Después de 1 hora, después de la aplicación, el producto como gas es aquí, es el máximo de concentración. Es completamente normal, porque después de la aplicación con el goteo, es la posición de la agua. Pero ¿qué se pasa 1 día después? 1 día después, el máximo de concentración es aquí, 35, 40, a menos 40 centímetros del suelo. Y aquí hay los nematodos. Y si el producto es aquí, es que la densidad del producto es muy alta. Aquí es el pico. Después de 2 días, el máximo es también aquí. Y después de 3 o 4 días, el producto es en todo el volumen del suelo. Después de la difusión, la efectividad. Primero, escúchame, es como una conclusión, los comentarios de la efectividad antes de los resultados. Pero voy a presentar los resultados. La dosis varía dependiendo del tipo de problema. Para los nematodos y todos los nematodos, la dosis es de 30 a 40. Pero para hongos y para malas hierbas se necesita una dosis más alta, entre 40 y 60.
También el producto es posible mezclar con otros productos y particularmente con el metamsodium o la solarización. Aquí es difícil de... Aquí es un ensayo de laboratorio en el Instituto de Cairo para ver cómo se pasa, cuál es la diferencia entre nematodos, hongos y malas hierbas. Y hay una comparación con el producto a 30 gramos por metro cuadrado con un plástico normal, que es el polietileno, y el producto a la misma dosis con un film impermeable, que se dice el VIF, pero ahora se utiliza más fácilmente los nuevos plásticos que se llama el TIF. Y también hay una dosis de 40 para ver cuál es la diferencia. Aquí la situación del DMDS a 30. Con el polietileno, la eficacia no es máximo. Y ahora no es posible utilizar el producto con un film, con una película normal. Se necesita una película impermeable. Aquí es la situación a la misma dosis. Es posible ver la diferencia, una diferencia muy importante. Aquí para nematodos, también para hongos y particularmente para malas hierbas. En el caso de 40 gramos, hay una pequeña diferencia, pero hay una diferencia significativa. Menos significativa para nematodos, pero un poquito más importante para hongos y para malas hierbas. La primera conclusión es que no hay una grande diferencia para nematodos entre 30 y 40, pero la diferencia entre un plástico normal y un plástico impermeable es muy importante. También antes la situación del bromuro de metilo. Después, la efectividad para el control únicamente de los nematodos. Aquí hay una lista de nematodos en los países de la Mediterránea. Pero hoy, ¿a dónde hay problema? Tenemos problema con los nematodos de quistes, con Heterodera y Globodera. Pero particularmente tenemos problemas con nematodos de las agalas, Meleodogyne, Javanica incognita, y hoy es un poquito nuevo con Chitudi. Y después tenemos problema con nematodos endoparásitos migratorios, los Pratylencus, pero es más en la parte norte de Europa. Y con el producto, hoy tenemos la experiencia para estos nematodos. Aquí hay el sistema, las bases del manejo integrado de nematodos. Con el comentario, a más densidades de nematodos en suelo, mayores pérdidas en el cultivo. Va bien. Pero para un agricultor, ¿cómo es posible saber la densidad de nematodos? Antes, en Europa se hacen muchas análisis del suelo,
pero no es fácil, porque es tiempo, es un costo, se necesita un protocolo y la población depende también de la humedad del suelo. Si hay un análisis sin humedad, los resultados podrían estar completamente diferentes. Voy a hablar rápidamente de una pequeña experiencia en los Marruecos, en el sur de los Marruecos, porque en este país la infestación es la máxima que conozco. Y en esta zona de este país, hoy los agricultores hacen mapas de infestación de nematodos antes de la fumigación, antes de la plantación, con el cultivo anterior. Antes de la cosecha, en una finca, en todas las parcelas, se hace una mapa con el indexo de agalas. Y con este mapa, el agricultor va a decidir, parcela per parcela, finca per finca, si va a hacer un tratamiento en toda la parcela o únicamente un tratamiento en banda o en el lomo. Y si es un tratamiento en el lomo, ¿qué dosis? La dosis máxima o la dosis mínima. Y este sistema funciona muy bien hoy en los Marruecos. Es una experiencia. Después aquí hay una lista de todos los métodos para los nematodos. Y soy completamente de acuerdo con todo lo que se dice ayer durante el simposio. Para nematodos se necesita utilizar todo que es posible de utilizar. No hay únicamente un control químicos con agroquímicos o extractos vegetales, pero también control físico, la solarización, cuando es posible, la biofumigación, si es posible de hacer. Por ejemplo, para información, si se pone ajo o cebolla en el suelo, se va a producir el DMDS, pero se necesita una cantidad muy importante. Tenemos ensayos en Francia. Después, la vapor de agua. El control biológico, como se dice ayer, hay muchos estudios, muchas investigaciones a este momento. Y también todo el control cultural. Eliminación de residuos, que es muy simple. La resistencia, como se dice por la mañana. El barbecho, si es posible de hacer. La rotación de cultivos, que pienso es el más fácil, el mejor, el más fácil cuando es posible. Y los cultivos trampa, como se dice con las jachères esta mañana. Y también la fertilización compensatoria y los promotores del crecimiento vegetal. Los nematodos de agalas, pienso que no hay diferencia en un melodogene de México y un melodogene de España o de Italia. Normalmente es posible encontrar a una profundidad de 30 centímetros o más. Y por esto es muy importante para un fumigante de ir a una profundidad importante en el suelo. Una conservación que puede ser de 3 o 5 años. No hay una muy grande dispersión activa, pero hay una dispersión para el hombre, para el agricultor. Regadío, zapatos, máquinas de trabajar del suelo. El ciclo también depende de la temperatura. Con una temperatura del suelo, seguro que hay más riesgo de infestación de nematodos. Con un ciclo, por ejemplo, de 3 semanas, y cuando una hembra puede producir 300 a 1000 huevos. Y en estas condiciones, después
Hay agalas sobre las raíces, hay daños y hay muerte de la planta. La solución en el suelo y en la planta. Seguro que en el suelo la buena solución son los fumigantes para una acción para los huevos y también para la larva. También la solarización. Y la solarización es posible ayudar los fumigantes. Pero después se necesita nematicidas químicos y biológicos. La posibilidad también de variedades con resistencia y, si es posible, el control cultural. Pero ahora voy a hablar más del producto y de la eficacia. Primero voy a presentar únicamente una diapositiva de ensayo en laboratorio. No es realmente laboratorio, es con envase, con macetas de suelo, a donde es posible poner bursos de nematodos de las agalas, Inconita, Javanica, pero también Pratylencus, endoparásitos migratorios, Heterodera y quiste, y Globodera, un otro nematodo de quiste. Tenemos 4 dosis. Lo que es interesante no son los resultados, porque es laboratorio o en bases del suelo, no es el campo, pero es únicamente la diferencia de eficacia de la dosis eficacia para los nematodos. Es posible ver que para todos los nematodos, de agalas, de quiste o de Pratylencus, la dosis efectiva es la misma, entre 15 y 30, y con un texto significativo. Es la misma para todos los nematodos, porque el producto funciona bien para todos. Es diferente para los hongos. La misma diapositiva para los hongos puede indicar diferencia, depende de los hongos. Después, un primer ensayo en el campo en Sicilia, en el sur de Italia, con la Universidad de Torino. Aquí hay el índice medio de Gala 6 meses después de la aplicación, que es de 4 en el testigo y de 0 en el DMDS con 30 gramos per metro cuadrado. Hay 2 referencias que son, las referencias antes en Sicilia, el dicloropropeno plus la cloropicrina, 24 plus 30, y el bromuro de metilo a 40 gramos per metro cuadrado. El control de nematodos va bien. La producción comercial, hay una aumentación de la producción. Aquí hay el testigo con 3,9 kg y más de 5 kg en las otras. Un pequeño avantaje para el DMDS, porque también con este producto hay un aporte de azufre y hay un efecto starter. Segundo, es interesante de saber qué se pasa después de mucho tiempo, después de un año. En este ensayo hay un primer cultivo, que es una lechuga, y después un segundo cultivo, que es un melón. La fumigación, lechuga y melón. La referencia es el diclopropeno a 20 gramos, el DMDS con la misma dosis, 20, y también 40 y 60. Aquí el testigo
Después de 3 meses, porque una lechuga es máximo 3 meses, hay 22% de raíces infectadas a la cosecha. Pero después de del segundo cultivo, el melón, todas las plantas son con daños de nematodos. En el caso de la referencia diclopropeno, a la primera cosecha 11 y después 77. Con el DMDS, al principio con la dosis de 23 y después 48, la otra dosis al fin 38 y la dosis de 60 únicamente 19. Seguro que después de una periodo de 1 año, con 2 cultivos, automáticamente se necesite más producto para una eficacia máxima. Ahora, un ensayo de quisto, porque se dice con un nematodo de quiste es más difícil que un nematodo como el Pratylencus o como un nematodo de Agalia. Aquí es el mismo, hay una referencia que es el diclopropeno a la dosis de 24 y después el DMDS a 30 y 40. Primero, el testigo 000 es una infestación máxima porque es primero la eficacia para nematodos. Excúsame, pero hay un problema con la diapositiva. El primero es la eficacia para nematodos. El segundo es el porcentaje de raíces no infestada a la cosecha. Y el tercero es la producción comercial. En el testigo hay 0 de producción comercial. En el caso de la referencia, hay una eficacia de 20%, únicamente 34% sin daños de raíces y una producción comercial de 20 toneladas, que no es muy buena. Después, con la dosis de 30, hay una eficacia de 99, una presencia de daños únicamente sin daños de 77 y una producción comercial de 52, que es una producción normal. Y entre la dosis de 30 y de 40 no hay una gran diferencia. El segundo ensayo es un ensayo de papa para el control de Globardera. Exactamente el mismo. La primero es en el testigo, el porcentaje de eficacia para el control de los nematodos. El segundo, el porcentaje de tubérculos no infestados a la cosecha. Y después la producción comercial de 26 toneladas. El dicloropropeno es mejor que el testigo, pero hay una eficacia de 43% y únicamente 60% de tubérculos sin daños y un rendimiento comercial de 33 toneladas. Y con el DMDS, la eficacia es menor y al fin es posible tener una producción comercial de 42, que es una producción comercial como si no había nematodos. Y entre 30 y 40 hay una muy pequeña aumentación de la eficacia.
Después es un sumario de 25 ensayos, porque con un ensayo, 2 ensayos, 4 ensayos, es difícil de tener una apreciación del producto. En colaboración con institutos técnicos y con empresas de buenas prácticas de experimentación. Instituto técnico como el IFAPA en España, con el profesor Alfredo. Primero, la comparación entre la dosis de 30 y de 40. Hay el porcentaje de reducción del índice medio de agalas al fin de la cosecha con el producto de referencia y a 30 y 40. Es un poquito mejor entre 30 y 40. Aquí hay el porcentaje de incremento del rendimiento comercial y es posible tener un incremento de 130 o de 145%. El mismo que el producto de referencia, que es una dosis alta de dicloropropeno o de mezcla con cloropicrina. Pero una pregunta, ¿qué se pasa? Depende del tipo de suelo. Si el producto funcione bien o mejor en un suelo de arena, de limoso o de arcilla. Aquí, con la reducción en índice medio de agalas, no hay una diferencia muy importante entre un suelo arenoso y un suelo arcilloso. 70, 80, 80, 83, 85. Hay una pequeña diferencia entre 30 y 40. Y los resultados aparecen un poquito mejor a 30 con un suelo de arcilla. Pero pienso que no es la realidad. Normalmente es más difícil de aplicar con un fumigante en un suelo de arcilla. Pero en un suelo de arcilla hay menos de nematodos, de melodogine, que en un suelo de arena. Y es posible explicar con esto. Todos estos ensayos son únicamente para melodogine, únicamente. La segunda pregunta, ¿qué se pasa con un índice de GAL baja, media o alta? Seguro que es más difícil de controlar la población cuando el índice de GAL es entre 7 y 10. En este caso, hay una diferencia significativa de la eficacia con la dosis de 300 y también con la dosis de 400. Pero, ¿qué se pasa con el rendimiento comercial, que es el más importante para el agricultor? En facto, no hay una gran diferencia entre 300 y 400, un poquito más cuando el índice de GAL es media, pero cuando el índice de GAL es muy alta, el porcentaje de reducción es baja, es más baja, pero el rendimiento es muy fuerte, porque mismo si hay un poquito de nematodos, al fin la planta va a reagir. Y en este caso, el rendimiento es muy importante. Es una aumentación de 400% de más. Y al fin, ¿qué se pasa con la periodo de aplicación? Es una periodo de aplicación en Europa. En el mes de enero a abril,
mayo a septiembre. En Europa no es como aquí, a este momento es frío, pero durante los meses de enero y de abril es muy frío. La temperatura del suelo es entre 10 y 15 grados. En este caso, la eficacia es un poquito más baja. Hay un efecto de la temperatura. Más es la temperatura, más hay eficacia. Y más hay eficacia, también más hay una aumentación, hay un incremento del rendimiento comercial. Es más fácil por nosotros durante el verano con temperaturas altas. Muy rápidamente, porque no es el tópico del simposio, hay una eficacia también para hongos y malas hierbas. Es únicamente una diapositiva para hongos para indicar que para el Fusarium, para el Phytophthora, también el Rhizoctonia y el Verticillium, la eficacia del producto a la dosis de 40 es una eficacia que es muy cerca de la referencia. Y en el caso de Europa del Sur, la referencia es la cloropicrina o el Dazomet. Es el mismo para Phytophthora, es más para el pimiento, o el Rhizoctonia, o el Verticillium. O una eficacia también para los hongos, que es importante. Y para malas hierbas, no voy a presentar resultados, pero únicamente esta fotografía de coquillos. Aquí hay una aplicación, es una aplicación de una dosis de 40 y es posible ver la diferencia entre el testigo y el DMDS a 40 gramos por metro cuadrado. Los coquillos es la primera aplicación en los Estados Unidos. Efectividad en México, rápidamente, pero es importante de decir que hay también ensayos de demostración en el México con el control del número de meloidogina previo a la aplicación y 30 días después de la aplicación. Aquí ensayo en Taradacuo con meloidogina y también un poquito de Helicotylenchus, pero al máximo es meloidogina, previo a la aplicación y después de la aplicación. En el Guanajuato, si pronuncio bien. El segundo en San Luis de la Paz, porque hay otros nematodos, Melodogin también, pero hay Nacobus. Nacobus no tenemos en Europa o en norte de África, pero tenemos en Argentina. Y hay ensayos con el DMDS en Argentina para el control de Nacobus. Y de nuevo, una población de 0 después de la aplicación. Lo sé que hay otras experiencias desde 1 o 2 años, porque es completamente nuevo en México, en la zona de Navolato, en Sinaloa, en La Cruz también, en Guaymas, en Ensenada, en Baja California, en Arista, en San Luis Potosí, en San Yula, en Jalisco y Zamora, en Michoacán. Pero para aplicar un fumigante se necesita utilizar buenas prácticas.
Y aquí hay un sumario de las buenas prácticas para la buena utilización del producto. Primero, la preparación del terreno. Eliminar los restos del cultivo anterior. La temperatura del suelo, mínimo 12 grados. El humedecimiento del suelo, una capacidad de campo entre 50 y 75, es muy importante. Y la colocación de un plástico impermeable. Para el DMDS se necesita un plástico impermeable y con una buena colocación. Después, para el goteo, una aplicación entre 15 a 30 litros de 1 a 2 horas y retirar el plástico después de 14 días. Y después de retirar, después de plantar, después de 7 días. A este momento hay una nueva organización con un equipo de aplicación en México que es muy bien calificado para hacer la aplicación y que conoce muy bien el producto. Rápidamente, una figura, porque 2 minutos, una figura para ver la importancia de la humedad del suelo y de la cantidad de agua. Aquí, con la misma dosis, se utiliza 10 litros por metro cuadrado y la humedad del suelo 30%, 10 litros 60%, 20 litros 30% de humedad y 20 litros 60% de humedad. Y es el índice medio de agalas después de 6 meses. No hay diferencia entre los dos, pero con 10 litros y una humedad de capacidad de 30%, la eficacia es más baja que con 20 litros y 60%. Es muy importante de utilizar la buena humedad y también de utilizar la buena concentración con la agua. Después de la plantación, un ejemplo para México o para otros países, pero también de decir que una fumigación no es únicamente una fumigación el día de la aplicación. Se prepara una fumigación antes para tener una buena humedad y se necesita personas que conocen bien la fumigación y también agricultores para ayudar para preparar la aplicación, es muy importante. Pero también se necesita seguir el cultivo hasta la cosecha, porque al fin es más importante es la cosecha y el rendimiento. Y si es posible colonizar con organismos benéficos, es muy importante. Tengo 42 segundos, pero es la última. Es una lista de referencia bibliografía. Eso es difícil de ver. Es únicamente para indicar que hay una lista muy importante y que es fácil de identificar toda esta bibliografía. La próxima conferencia internacional para la fumigación será en Grecia y vamos a hacer presentaciones. Pero al fin, ¿cuál es la conclusión de los papeles para el DMDS? Es primero que es un producto que existe naturalmente en el medio ambiente. Y es muy importante. Segundo, que es un producto que no es tan peligroso que los otros fumigantes. Es importante para la gente que va a utilizar el producto. Y tercero, que es un producto muy efectivo y particularmente para el control de los nematodos. Y ahora los nematodos
y particularmente también los melodogene son los más importantes para hortalizas, no solamente en México, pero en muchos países del mundo. 3 segundos para decir muchas gracias y muchas gracias para la paciencia con mi español. Gracias.